Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la emisora. Tantas escaleras y nunca aprendí a bajarme sin que me dieras el voto de confianza. No tengo más biberón y el chupete quedó en otro lado. No ves que me caigo. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a una nueva transmisión de Mundo Peronista Radio. Estamos en vivo por FM Ya, la Radio TV 91.3. También transmitiendo por Facebook, como es usual. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Estamos iniciando acá una nueva semana después de lo que fue el fin de con el festejo del Día del Amigo. En momentos en los que uno aprovecha también para compartir con seres queridos, así que bueno, de esta manera nos encontramos en esta semana, ya finalizando este mes de julio, y bueno, vamos a seguir con lo que es el contenido del Manual de Conducción Política, en este caso ya arrancando el capítulo número 8, que tiene que ver con la continuidad en el esfuerzo. Recordemos que el último capítulo que desarrollamos en este programa tenía que ver con la economía de fuerzas, donde Perón nos dice que lo importante es poder ser fuertes en un momento y en un lugar precisos. No hace falta ser fuertes todo el tiempo y en todo lugar, sino en la instancia donde se produce la decisión. Así que bueno, esa es un poco la síntesis de la enseñanza del capítulo 7. Y en este caso ya nos encontramos con otro de lo que es uno de los grandes principios de la conducción, donde nos habla de la continuidad en el esfuerzo. Entonces, este principio es uno de los que sigue inmediatamente al de economía de fuerzas y que en cierta parte forma parte de él, y es lo que llamamos continuidad en el esfuerzo. Dado que en la conducción uno puede hacer cualquier cosa, puede cometer cualquier error, pero hay algunas cosas que son imprescindibles, en las cuales no puede cometerse error sin pagar muy cara las consecuencias. Una de ellas es la continuidad en la acción. Hay que obrar, hemos dicho ya en otra oportunidad, sabiendo lo que uno quiere primero. Parece una perogrullada, pero no lo es. La mayor parte de los hombres que actúan en la conducción a menudo no saben lo que quieren. Y esto también lo ha repetido Perón varias veces durante el desarrollo de estas clases, que es, incluso pensándolo en la vida propia, uno de los aspectos más fundamentales que permiten delimitar un horizonte. Permite delimitar un horizonte y trazar a partir de ahí una línea de recorrido. Y esto es fundamental, sobre todo porque tiene que ver con el propósito que uno se establece en base a los intereses y a los objetivos. Y eso de igual manera funciona para la política y para la conducción. Esto quiere decir que en la medida en que uno tiene en claro qué es lo que quiere, se facilita un poco el resto de las cosas. Entonces, en este sentido, dice Perón, asegurar una congruencia en la acción, es decir, no estar empezando todos los días y cambiando de orientación o dirigiéndose en una dirección distinta a la que se marcha, sin fijar los grandes objetivos lejanos y dirigirse a ellos sorteando todos los inconvenientes que se encuentran en el camino. Eso es lo que nosotros llamamos la continuidad en el esfuerzo. En la conducción es fundamental hacerse un plan de acción. El plan de acción tiene casualmente la virtud, en primer término, de llevar al hombre a la obligación de saber bien qué es lo que quiere, fijar sus objetivos y, en segundo lugar, perseverar en la dirección de ese objetivo para alcanzarlos. No hay que desviarse parcialmente. Justamente una mala idea desarrollada con continuidad puede producir un gran éxito y una buena idea que no se desarrolle con continuidad puede producir un gran fracaso. Vale decir que no es suficiente establecer un plan, pues ceñirse a ese plan
durante toda la realización es más fundamental que conseguirlo. ¿De qué vale la pena tener un plan si uno lo abandona al primer incidente que se presenta sobre la marcha de los objetivos de ese plan? Por eso dije muchas veces desde estas clases que en esto de la conducción no está bien planearlo solamente, sino que el arte está en realizarlo en todas sus partes. Bueno, dentro de lo que también es el arte de la conducción política, justamente el ceñirse a un plan es parte de lo que garantiza un poco el éxito, dado que eso es el camino o el tránsito continuo y sin pausas hacia ese objetivo determinado. Entonces esto para quien conduce, tanto como para quienes son conducidos, es fundamental porque si no, no hay una hoja de ruta que permita establecer claramente hacia dónde uno se está dirigiendo. Y ahí también surge el tema de los inconvenientes, que naturalmente en toda planificación se producen también circunstancias que son imponderables. Entonces, lo fundamental dentro de esto, al momento en que surgen, es poder tener la capacidad de resolverlas en la marcha y que esto no signifique la detención del plan o incluso peor, el cambio de dirección a partir del surgimiento de una primera dificultad o la cantidad de dificultades que sea. Entonces, esto ya va delineando un poco en qué consiste esta continuidad en el esfuerzo de la que nos habla Perón. Y también nos dice que hay dos partes dentro de un plan general. Entonces, ¿en qué consiste la continuidad de la acción en la realización de un plan cualquiera? El plan general consta de dos partes, una de detalle y una general. Es decir, cuando uno se lanza a una acción planificada, puede llegar con la previsión racional hasta un cierto punto con todo detalle. Pero en ese momento en que se empeña una lucha cuya continuación depende de la posición que surja de ella, ya no se puede planificar en detalle. Y en este sentido, Perón pone como ejemplo lo que fueron las elecciones de 1952, dentro de las cuales justamente se había establecido como en el primer gobierno peronista la realización de un segundo plan quinquenal. Entonces, la planificación que dice Perón habla de que ellos generan una planificación detallada hasta las elecciones del 24 de febrero del 52 y después, más allá, ya son líneas generales, porque hay una cuestión que es que no se puede prever qué va a acontecer a partir de ese hecho. Digamos, uno se prepara para las elecciones y en base o sobre la hipótesis o el escenario en el que se ganan las elecciones, uno ya desarrolla líneas generales de lo que va a ser ese plan de gobierno. Ahora, no hay la seguridad de lo que va a suceder en esas mismas elecciones o incluso el día posterior. Y por ejemplo, en este sentido, es donde intervienen muchas veces factores que no pueden ser previstos, porque en esta cuestión o con este ejemplo también Perón nos dice ya lo que es el resultado electoral, lo que vaya a pasar, el surgimiento de algún conflicto, la declaración de guerra, etcétera, son situaciones que ya son imponderables, digamos, o uno no tiene la completa certeza de que vayan a suceder o no. Entonces, a partir de ahí ya se establecen líneas generales. La planificación detallada se realiza hasta el momento de la elección, citando siempre este caso que ejemplifica a Perón, y después ya son líneas generales. Y en este sentido cabe advertir también, por ejemplo, lo que fue el golpe de 1955, que ya irrumpió, digamos, de manera violenta la continuidad de ese proceso del peronismo en el gobierno. Entonces ya cambia completamente la situación. Ahí tenemos la situación de un imponderable que, digo, si bien se habían producido amenazas o intentos de derrocamiento de Perón, nadie se imaginó que la Fuerza Aérea iba a bombardear Plaza de Mayo, como sucedió en el año 55. Entonces ahí ya están estos factores que justamente pueden condicionar o anular completamente, digamos, la planificación que hace uno.
Pero en principio, dentro justamente de lo que es la teoría de la conducción, tenemos entonces estas dos partes de un plan general, que una es de detalle y otra es general. Entonces se sabe la dirección, se sabe la línea de acción general, pero a veces no se sabe qué es lo que va a acontecer finalmente en el desarrollo de los hechos. Después nos dice la perseverancia en la acción. La continuidad de acción es accionar siempre hacia el objetivo, como las agujas de una brújula que pasan frente a una masa magnética, se desvían, pero tan pronto no sienten la influencia de la masa, vuelven a marcar otra vez el norte. Es decir, ante cualquier influencia que lo saque a uno de la idea primitiva, una vez que desaparece, se vuelve a la idea primitiva para asegurar así la continuidad de la acción inicial. Esa perseverancia en la acción es uno de los grandes principios de la conducción para evitar que uno sea desviado del objetivo y abandone el objetivo fundamental, que es el trazado, para desgastarse en un objetivo secundario, perdiendo de vista el conjunto, perdiendo también la marcha original del propio plan. Entonces, el plan justamente hay que cumplirlo. En la marcha más o menos accidentada, según sean los hechos que se producen durante ella, la continuidad asegura que uno, partiendo del punto base o inicial del plan, pueda alcanzar el objetivo en más o menos tiempo, en peores o mejores condiciones, con más o menos lucha en el camino, pero llega tarde o temprano al objetivo que persigue. Eso es la continuidad en el esfuerzo. Eso es lo que hay que trazarse como una cosa inviolable en la conducción. Sin eso no se va lejos nunca. No hay que proceder como esos que hacen un plan y al día siguiente hacen otro y después otro. No, malo o bueno, el plan hay que cumplirlo. Bueno, como decíamos previamente, es uno de los principios fundamentales que le dan continuidad a la acción que uno se traza también en la conducción política. Entonces, en este sentido, todo el esfuerzo realizado previamente que tiene que ver con la preparación de la masa, la unidad de concepción y de acción, como decíamos también en las distintas fases que conforman justamente la acción de la conducción política. Bueno, todo esto, una vez conseguido, tiene que poder tener una continuidad en la acción, que es justamente ese seguimiento de un plan que lleva a la concreción del objetivo. Y el no desviarse en objetivos secundarios o en circunstancias que terminan alterando justamente los planes que componen la acción política. Entonces, siguiendo un poco más adelante, también nos dice, no hay obra de arte en las concepciones. No hay obra de arte en la concepción, la obra de arte está siempre en la realización. Las artes no son, diremos, cuestiones de concepto solamente, son cosas de acción, y en esto de la conducción lo más importante es accionar. Accionar racionalmente con la concepción de todos los grandes principios, accionar siempre. Y cuando uno ya no tiene a quién recurrir para lo racional, accionar aunque sea irracionalmente con las fuerzas espirituales. Hablando de estas cosas, ha dicho uno de los más grandes conductores, por lo menos teóricos, von Clausewitz, que cuando el hombre está desesperado y no tiene ninguna solución racional frente a sí, todavía le queda el último recurso de las fuerzas espirituales, y es saber morir gloriosamente. Ese es, sin duda alguna, el punto máximo de la conducción en ese sentido. Es decir, saberse jugar todo a una carta y que sea después lo que Dios quiera. En este sentido también pienso en la figura de Güemes como alguien que supo jugarse toda una carta que tenía que ver con la lucha por la independencia de nuestra patria y asentado sobre la capacidad guerrera del pueblo salteño, del gauchaje salteño puntualmente. Dado que el jugarse todo a una carta tuvo que ver con que el cumplimiento de esa misión, dentro de un plan más general que tenía que ver con la lucha de liberación continental, fue justamente donde encontró su muerte, que la soportó estoicamente durante casi 10 días, y así, justamente con todo eso realizado, el gauchaje supo justamente continuar esa lucha hasta alcanzar, digamos, la victoria final. Pero el tema de cómo juegan también las fuerzas espirituales, que tiene que ver con la fe y que tiene que ver también con
el poder creer en una causa que lo trasciende a uno y que ahí intervienen justamente también lo que hacen a ciertos valores religiosos, en el sentido de poder confiar en un ser superior, digamos, los designios y la tarea que realiza uno. Bueno, ahí hay también un factor que juega mucho en la moral, sobre todo cuando ya se ha transitado toda una etapa de planificación de racionalidad y o queda, digamos, jugarse lo último, que es también el valor humano puesto en el sentido de una lucha colectiva. Entonces, más allá de lo religioso, ¿no? Ahí sí ya hay un continente, digamos, de fuerzas que intervienen, que son voluntades, que tienen puesta su confianza, digamos, en una causa. Me parece que eso también es algo que suma mucho a la hora de desarrollar una lucha, que tiene que ver justamente con la moral, con que no decaiga ese espíritu combativo y con justamente el sentido o el deber de vencer. Y que sobre todo en estas cuestiones que tienen que ver con la lucha de los pueblos son un factor fundamental, que en muchas circunstancias, y lo pienso también en las distintas guerras a nivel mundial, pienso en el pueblo de Vietnam, que supo vencer también a un gigante como es el imperialismo norteamericano, y justamente con todo ese valor y la confianza en la lucha y en la nobleza de la causa que se defiende, hay un valor extra que permite también alcanzar el éxito y que, bueno, acá Perón lo titula como las fuerzas espirituales. Entonces, decíamos, bueno, este es sin duda el punto máximo de la conducción en ese sentido de saberse jugar todo a una carta y que sea después lo que Dios quiera. Después también nos habla de el dominio general y permanente. En la conducción hay otras circunstancias. Es el dominio que la conducción ejerce en los dos grandes aspectos en que la misma puede dividirse, o sea, el dominio general y permanente, que es una de las formas del dominio, y el dominio local y circunstancial, que es otra de sus formas. La conducción sin dominio es muy difícil de realizar. Entonces, esto se basa o se hace en base al dominio. En primer lugar, hay que tener el dominio de la propia fuerza que uno maneja. El político ha de conducir con la gente que lo sigue por detrás sin que él tenga necesidad de darse vuelta para ver quiénes son. Vale decir que ha de tener un dominio. El dominio general que el conductor ejerce sobre la masa conducida por sus condiciones, por su predicamento político, por su acción política y por su capacidad de acción política. Si el hombre tiene ese dominio general, lo único que le queda por hacer es tratar de hacerlo permanente. Y esa permanencia es posible de lograr de una sola manera, haciendo que el conductor no decaiga en su acción, porque si él obtiene predicamento con su conducta y con su capacidad inicialmente, y no convence a las masas de lo contrario, él retendrá ese predicamento. De manera que eso depende mucho de él y de los que lo acompañan. Sus actos de conductor, sus actos de gobierno, sus virtudes personales, no desmentidas, le pueden dar el dominio permanente dentro de la realidad de la permanencia humana, naturalmente. La otra forma de dominio es la conducción. La otra forma de dominio en la conducción es dominar sectores o lugares. Observen ustedes un ejemplo. En la política hay dos clases. Hay dos clases de dominio. Según cuál sea la clase de predicamento que se obtenga, la popularidad y el prestigio. Bueno, sobre este punto hay un poco para desarrollar que lo vamos a dejar después de este breve corte, donde bueno, vamos con un poco los auspiciantes del Tren de la Vida Producciones y después seguimos con más Mundo Peronista. Muchas manzanas son las que hoy y mañana se cruzan y se van a cruzar. Y en algunas se encuentran lo que algunos llaman felicidad. Me escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. No me persigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace feliz. El Tren de la Vida, con Mabel Morales.
Actualidad, charlas y encuentros. Seguinos en Facebook como El Tren de la Vida Salta. El Tren de la Vida con Mabel Morales. Actualidad, charlas y encuentros. Auspician este programa Verónica Berlazo, secretaria general del Gremio Vialidad Nacional. Señor Víctor Hugo Soruco, Cancha Fútbol 5 San Martín, Avenida San Martín 2030. Señor Víctor Hugo Soruco, Rey Alvarado, Alvarado 1899. Señor Miguel Ángel Medina, tesorero Círculo de Oficiales de la Policía de la Provincia de Salta. Señor Ángel Causarano, presidente del Teleférico San Bernardo. Doctor Gastón Galíndez, Cámara de Diputados, Provincia de Salta. Señor Luis Gerardo Mendaña, diputado provincial, Departamento La Caldera. Doctor Héctor Miguel Calabró, senador provincial, Departamento La Caldera. Ni verdades cambiadas, y no de tantos hombres pagando ni putas tan caras. Por fin el gobierno va a ser de una mujer, y no habrá juicio por fumar sin joder, y va a haber jueces cumpliendo la ley. Todos nuestros hijos van a poder comer, nuestras almas va a dejar de llover. Guerrero a cantar con los Beatles en la plaza del barrio. Como me iba a rugir el cemento con los Rolling Stones. Al fin va a decir la verdad el que escribe los diarios. Al fin van a dejar de rezarle a la televisión. El éxito será eterna la flor, el ser humano y la verdad.
fuerzas más fuertes que un vicio nos someterán. Otro país irán dejando estos sucios a la posteridad y otros lo sufrirán. Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad. Por la 9 de julio y con el miedo de no verte nunca más. Pasan autos frente a mí, pasa la vida, se abre esta herida como avenida por subir.
Bueno, seguimos acá en vivo con Mundo Peronista Radio por FM Ya 91.3, la radio TV. Esto es parte de El Tren de la Vida Producciones. Y decíamos antes del corte que tenemos dos aspectos fundamentales para poder considerar, que es la popularidad y el prestigio. La popularidad es siempre local y circunstancial. El prestigio suele ser general y permanente cuando es prestigio. La popularidad llega en un día, pero también es susceptible de irse en otro día. El prestigio se gana paso a paso, pero también se pierde paso a paso. Ningún hombre que se dedique a la conducción política debe olvidar jamás estas dos circunstancias, y ustedes verán ejemplos de esto todos los días. Bueno, sobre lo que tiene que ver con la popularidad y el prestigio que habla acá Perón, de que también es algo que se gana construyéndolo, pero también se puede perder así, sin más, de un momento para otro. Es un poco lo que se me ocurría que pasó con Alberto Fernández, una vez que trascendieron justamente todas las situaciones que se habían presentado en la Quinta de Olivos durante lo que fue la pandemia. Digamos que hoy Alberto es prácticamente un cadáver político, dado que no tan solo por la mala gestión de su gobierno, sino por haber perdido el prestigio de alguien que de última tenía toda una trayectoria realizada, había ocupado distintas funciones de relevancia y bueno, había llegado a ser nada más y nada menos que presidente de la República, con un reconocimiento por parte de mucha gente, quienes lo conocían, como siempre cito como ejemplo a Guillermo Moreno, que fue el que el día 1, al momento en que se supo de que iba a ser el candidato, lo caracterizó, digamos, como socialdemócrata, alguien que no respondía a principios y valores, sino que justamente tenía toda una formación que lo caracterizaba o lo perfilaba en otro sentido y distinto al que muchos esperábamos. Entonces ahí también digo, bueno, la realidad terminó demostrando lo que verdaderamente es Alberto, y hoy tenemos esos resultados. Lo mismo citando acá un caso reciente en Salta con el concejal, ahora no sé si ex concejal, creo que no le aceptaron la renuncia todavía, Pablo López de La Libertad Avanza, que a partir de los trascendidos la semana pasada con las denuncias que recibió por violencia, por agresión, por maltrato, después de conocerse chats y mensajes y audios muy complicados. Bueno, el tipo perdió todo el prestigio que había logrado cosechar, porque digamos, recordemos también que había sido el concejal más votado en las últimas elecciones. Entonces se perfilaban como bueno, un tipo que tenía como mucho camino por delante y que de un momento para otro perdió ese prestigio y esa popularidad que había alcanzado hasta antes de que se hicieran públicos estos hechos. Entonces, así como esto se construye y se obtiene y se capitaliza, también es susceptible de perderse de un momento a otro, y ahí ya es muy difícil recuperarlo, dado que, bueno, una vez que es como la confianza también, ¿no? Una vez que se pierde, es muy difícil, por no decir prácticamente imposible, poder volver a recuperarla. Entonces, bueno, en la política nadie tiene que olvidar estas dos circunstancias. Entonces, para conducir no es suficiente la popularidad, para conducir es necesario el prestigio. Y cuando ese prestigio se pierde, es necesario retirarse. Acá está el consejo de Perón para estos personajes que caen en desgracia al perder el prestigio que en algún momento pudieron o lograron cosechar. Entonces, bueno, lo mejor es retirarse. Después, la conducción tiene que realizarse por hombres capacitados. Nadie, si no convence a la gente con hechos de que es capaz de conducir, puede conducir de manera que tengamos algo que agradecerle si no tiene ese prestigio. Lo mismo ocurre en la guerra. Un comando sin prestigio no lleva lejos a sus subordinados. Por eso, al hablar de estos dos factores fundamentales de la conducción para todos sus campos, es necesario que el hombre, si alcanza el momento de la popularidad,
vale decir, si ha obtenido ese dominio local y circunstancial, sea capaz más tarde de reafirmarlo en los hechos, transformándola paulatinamente en prestigio, que es el dominio permanente y general. De allí que la política justicialista ha sostenido siempre el abandono de la antigua mentira política para proceder siempre leal y sinceramente, que es la única forma que se asegura el dominio en forma permanente. Uno debe obrar siempre con lealtad y con sinceridad. Aún los errores cometidos con lealtad son perdonables. Imperdonables son los cometidos con mala fe. Esto no los puede perdonar el pueblo ni ninguna persona de buena fe. Por esa razón, nuestra base o la base de nuestra doctrina afirma eso, que es necesario proceder con veracidad en todos los actos de peronista y afirmar eso en la lealtad y en la sinceridad de la acción. El hombre que no procede con lealtad y con sinceridad en nuestro movimiento o en cualquier movimiento nunca llegará a hacer nada. Por eso el cultivo de las virtudes personales es la base de la conducción. Un conductor sin virtudes es un conductor que va de a pie, pero no va lejos. Y bueno, esto la verdad que también es fundamental porque tiene que ver con los principios que sustentan a la doctrina peronista y que marcan también la conducta de, sobre todo, los que de quienes pretenden estar en el lugar de conducción del movimiento. Porque sin estas virtudes personales que conforman la base del conductor, no se va a llegar muy lejos y tampoco se va a lograr el predicamento necesario que genere ese prestigio y esa popularidad sobre la que uno está actuando en base a la honestidad, digamos, ¿no? Entonces, por eso obrar con sinceridad siempre. Y el dominio de una masa organizada, dado que lo importante es establecer con toda claridad que la conducción se hace en base al dominio de una masa organizada, o sea, de un pueblo que no es otra cosa que una masa organizada. Que ese dominio no se ejerce por la popularidad, sino por el prestigio, que es la base de todo. Prestigio que da ese dominio general y permanente al conductor y que le da libertad de acción. El prestigio asegura la libertad de acción del conductor mediante la subordinación voluntaria de todos los hombres que lo siguen y creen en él. Creyendo en él, él tiene su gente detrás y no necesita darse vuelta para comprobar si lo siguen o no. Él sabe que lo siguen y que lo va a seguir. De esta manera, que la libertad de acción del conductor es otro de los factores fundamentales para la conducción. ¿Cómo podría conducir yo un gran movimiento si cada vez que tuviera que tomar una resolución necesitaría preguntarme si los peronistas estarán de acuerdo con eso que yo pienso hacer? Muchas veces yo imaginaría que ellos no estarán de acuerdo conmigo y que tal vez no me seguirían. Eso me limitaría enormemente en mi acción de conductor, pues yo tendría que estar subordinado a lo que la gente le gusta que uno haga. Sin esa libertad de acción no se puede conducir, es totalmente imposible. Por esa razón, el movimiento peronista no solo ha buscado el prestigio de los líderes, sino también la libertad de acción en la conducción, y ha hecho una doctrina dentro de la cual el conductor y los conducidos accionan. Los conducidos saben que el conductor no se saldrá jamás de esa doctrina y que cualquier acción que realice será siempre dentro de ella, porque ella es la que da la orientación general al movimiento. Entonces, esto es fundamental y sobre todo cuando pensamos en lo que es lograr la unidad de concepción. La doctrina es el continente en el cual se establecen los principios y las líneas de acción que debe seguir quien se encuadre dentro de esta doctrina. Y a su vez eso produce una comprensión general de todo el movimiento, de cuáles son esas mismas líneas de acción. Entonces, en esta libertad de acción que habla Perón sobre el conductor, es en que no resulta práctico estar consultando todo el tiempo y en todo momento las líneas de acción a tomar, sino que ahí ya tiene que haber una unidad de concepción que medianamente marque al conductor el rumbo, y que sin ese trazado de un rumbo y sobre todo esa contención de la doctrina
ya establece para los demás por dónde va a ir la acción, porque digamos, si seguimos ciertos principios, entonces hay cosas que no se admiten dentro de eso, como por ejemplo decidir alguna política que lastime al pueblo. Esto no forma parte de la doctrina peronista, entonces cuando se toman resoluciones de ese tipo, claramente se están saliendo de los lineamientos que establece esa misma doctrina. Esto lo podemos esperar de los neoliberales, de los socialdemócratas, de los libertarios o de las distintas expresiones de la política que responden más a intereses de sectores que al interés concreto del pueblo en su conjunto. Entonces ahí justamente también hay una línea de acción que responde a los principios y que dentro de lo que es la doctrina peronista no se puede hacer nada que lastime al pueblo. Y entonces ahí ya tenemos como las líneas generales que determinan esa acción política y que después dentro de lo más específico habrá detalles, habrá matices de lo que es un plano, una medida económica, por ejemplo, pero respetando este principio general de actuar con honestidad y de no hacer nada que lastime al pueblo. Entonces ahí ya tenemos lo que sería un factor que determina que un gobierno sea peronista o no, porque si lastima al pueblo, entonces ahí ya no está respetando estos principios. Y lo pienso para traer a colación, por ejemplo, algo que está siendo muy comentado hoy en día, que es la serie sobre Menem, que en términos particulares, la verdad que no la vi, solamente leí algunas referencias de gente que sigo, que habla como que está muy asentada en lo que es la faceta de la farándula y el espectáculo, digamos, dentro de lo que fue la carrera de Menem. Pero si pensamos en las políticas que dejaron justamente consecuencias sociales muy graves, más allá de mantener una estabilidad ficticia durante cierto tiempo, bueno, ahí ya tenemos políticas que no corresponden con lo que es la doctrina del justicialismo, y es más, muchas que vinieron a destruir todo lo que el justicialismo había logrado, como por ejemplo el tema de las empresas públicas, la red ferroviaria. Es decir, un montón de cosas que eran parte del patrimonio nacional y que lograron en su momento funcionar muy bien, que en pos de esta política de privatizaciones y de conceder todo a los capitales extranjeros, justamente fueron desguazando todo este patrimonio del Estado y por tanto del pueblo argentino. Entonces ahí también, a juzgar por los resultados históricos, tenemos esto, ¿no? Digamos, alguien que en nombre del peronismo realizó una serie de políticas que contrarian justamente todo lo que el peronismo predica. Entonces, bueno, ahí también hay una línea fina que se podrá discutir mucho, alguno tendrá otra opinión, pero en términos particulares de lo que al menos es mi pensamiento, tengo esta comparativa y esta reflexión para hacer al respecto. Bueno, llegado a este punto, donde ya estamos concluyendo el programa del día de hoy, nos queda por desarrollar la segunda mitad de este capítulo 8, donde bueno, ya habla de doctrina y táctica, del adoctrinamiento como base de todo, de la conducción como arte. Bueno, también retomando algunos conceptos que ya habíamos visto previamente, pero que van enganchados con lo que es este capítulo que venimos desarrollando con la continuidad en el esfuerzo y cómo juegan todos esos factores en pos de alcanzar el objetivo. Así que dicho esto y sin nada más para agregar en el día de la fecha, simplemente invitarlos a que sean enganchados con la programación de la radio por FM ya sea a través del dial 91.3 o por las transmisiones en vivo de Facebook. Nos vamos despidiendo. Le agradezco acá a Cristian por el laburo de operación que siempre lo realiza de manera muy prolija y permite que todo salga en orden y como corresponde. Le agradezco también al Tren de la Vida Producciones por el espacio cedido. Y bueno, nos estaremos encontrando en el día de mañana, martes, de 10 a 11 para hacer un nuevo capítulo más de Mundo Peronista Radio. Hasta la próxima. Damos una vuelta de página.